Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que va a despertar muchísima curiosidad. ¿Se imaginan seguir los pasos de una estrella de cine, no solo en la pantalla, sino en una trayectoria profesional que va mucho más allá de los focos y los guiones? Pues hoy vamos a desentrañar precisamente eso, porque vamos a hablar de Can Yaman y de ese increíble futuro que él mismo está forjando, un futuro que va mucho más allá de ser simplemente un actor. Prepárense porque lo que les voy a contar les va a sorprender y quizás hasta les inspire. Y antes de sumergirnos de lleno en la vida y los planes de Can, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. ¡Vamos allá! Can Yaman, el nombre que resuena en tantas pantallas alrededor del mundo, ha conquistado corazones con su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, su innegable atractivo. Lo hemos visto brillar en producciones turcas que han dado la vuelta al globo, convirtiéndose en un ídolo para millones. Desde Erkencikus hasta Dolunay, su presencia en la pequeña pantalla ha sido sinónimo de éxito y devoción por parte de sus fans. Pero detrás de esa fachada de estrella de cine, hay una mente visionaria, alguien que no solo disfruta del presente, sino que está construyendo activamente su legado para el futuro. Y es que Can no se conforma con el éxito inmediato. Él está pensando a largo plazo, y sus movimientos recientes y declaraciones apuntan a una ambición multifacética que va a dar mucho de qué hablar. No es un artista que se duerme en los laureles, al contrario, su energía y su deseo de explorar nuevos horizontes son palpables. Hemos sido testigos de cómo su carrera actoral ha despegado a niveles estratosféricos. No solo ha triunfado en Turquía, sino que ha cruzado fronteras, participando en producciones internacionales que amplían aún más su alcance. Su llegada al panorama italiano con proyectos como El Turco ha sido un hito significativo. No es solo un capricho de fama, sino una estrategia calculada para diversificar su talento y explorar nuevos mercados. Y cuando digo nuevos mercados me refiero a la industria cinematográfica en su conjunto, no solo como actor, sino como creador. Esta diversificación geográfica y de lenguaje demuestra una comprensión profunda de cómo construir una carrera sostenible y global en el competitivo mundo del entretenimiento. Es un paso audaz que valida su ambición de no ser encasillado. Una de las facetas más interesantes de este futuro que Can Yaman está revelando es su creciente interés y participación en la producción. No se trata solo de memorizar líneas y actuar frente a la cámara, sino de estar involucrado en la concepción de los proyectos, en la elección de las historias, en la dirección creativa. Esto nos dice mucho de él como artista, de su deseo de controlar y moldear las narrativas que quiere llevar al público. Es un paso natural para cualquier actor que busca una carrera más profunda y duradera, y Can está dando ese salto con una determinación que impresiona. Imaginen a Can Yaman no solo como protagonista, sino como la mente maestra detrás de una película o serie. La posibilidad de que él mismo esté seleccionando los guiones, colaborando en el desarrollo de los personajes o incluso aportando su visión a la puesta en escena, lo eleva a un nivel de influencia que va más allá de la interpretación. Podríamos estar ante un futuro productor de contenido de alta calidad, con la capacidad de seleccionar proyectos que resuenen con su propia sensibilidad artística y su visión del mundo. Esto sin duda abriría un abanico de posibilidades narrativas que podrían ser sorprendentes y refrescantes para el público. Y hablando de espectáculo, su incursión en la moda no es algo menor. Muchos actores utilizan su fama para colaborar con marcas, pero lo de Can va un paso más allá. Se ha involucrado directamente no solo como imagen, sino como parte del proceso creativo. Esto demuestra una comprensión del negocio del entretenimiento que trasciende la actuación pura y dura. La moda, el cine, la televisión, todo se entrelaza en la construcción de una marca personal sólida, y Can está tejiendo su red con maestría. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede capitalizar su influencia para construir un imperio de entretenimiento más allá de su disciplina principal. Sus apariciones en eventos de moda, sus colaboraciones con diseñadores y su propio estilo personal, que a menudo se convierte en tendencia, sugieren una visión a largo plazo que busca capitalizar la sinergia entre el arte, la cultura y el comercio. No se trata solo de ser un rostro bonito, se trata de entender cómo la imagen, el estilo y la presentación son elementos cruciales en la construcción de una marca personal poderosa y duradera. Su incursión en este ámbito no es una distracción, sino una extensión estratégica de su identidad pública. Pero la cosa no se queda ahí, y aquí es donde la intriga aumenta.
Hay rumores y señales que apuntan a que Kan-Yaman no solo se contenta con actuar y producir, sino que también está explorando el mundo de los negocios de una manera más directa. No me refiero solo a acuerdos publicitarios, sino a inversiones, a la creación de sus propias empresas o a la participación activa en proyectos empresariales que aprovechen su imagen y su alcance global. Esto es lo que realmente define a un futuro increíble, no solo tener éxito en una industria, sino ser capaz de expandir tu influencia y tu impacto en múltiples frentes. La posibilidad de que invierta en startups tecnológicas, en proyectos inmobiliarios o en empresas relacionadas con el bienestar y la salud, no es descabellada. Su inteligencia para los negocios, si se confirma, sería una pieza clave en su evolución. La construcción de un imperio no se limita a los medios de comunicación, puede extenderse a sectores empresariales que se benefician de una imagen fuerte y de una red de contactos global. Su reciente compromiso en Italia, por ejemplo, no es solo un asunto personal. Es un movimiento estratégico que lo acerca aún más a uno de los corazones de la industria del entretenimiento europea. Participar en proyectos italianos, aprender el idioma, integrarse en esa cultura cinematográfica le abre puertas que quizás no estaban tan accesibles desde Turquía. Y esto, queridos amigos, es una jugada maestra de diversificación y de construcción de puentes culturales. No es solo un actor turco, se está convirtiendo en un ciudadano del mundo del espectáculo global. La fluidez en diferentes idiomas y la comprensión de diversas culturas son activos invaluables en un mercado de entretenimiento cada vez más interconectado. Su decisión de invertir tiempo y esfuerzo en aprender italiano y en participar activamente en la vida cultural italiana subraya su compromiso de ser un actor verdaderamente internacional. Analicemos un poco más la mentalidad detrás de esto. ¿Qué lleva a un actor consolidado a buscar nuevos caminos? En primer lugar, la pasión por contar historias, por explorar diferentes facetas de la creatividad. En segundo lugar, la visión de un futuro donde el éxito no depende de un solo proyecto o de una sola industria. Y en tercer lugar, la inteligencia para entender que su marca personal es su activo más valioso, y que esa marca puede ser mucho más grande y diversa de lo que inicialmente se pensaba. No se trata de huir de su base de fans, sino de expandir su oferta y su impacto, ofreciendo a sus seguidores una gama más amplia de contenidos y experiencias. Es una evolución natural para aquellos que buscan trascender la fugacidad de la fama instantánea y construir un legado duradero. Cuando Kan-Yaman habla de su futuro, no habla solo de su próxima serie o película. Habla de construir algo duradero, algo que trascienda su propia presencia física. Está creando un ecosistema de entretenimiento en el que él juega un papel central, pero no necesariamente el único. Es como un director de orquesta que además de tocar su instrumento principal, también compone, arregla y dirige las demás secciones. Su visión es la de un empresario cultural moderno, que entiende la interconexión de las diversas ramas del espectáculo y que está dispuesto a liderar desde múltiples frentes. Piensen en otros grandes nombres del entretenimiento que han logrado esta diversificación. Actores que se han convertido en productores exitosos, directores que lanzan sus propias marcas de moda, o figuras públicas que crean imperios mediáticos. Kan-Yaman está siguiendo un camino similar, con la ventaja de tener una base de fans global ya establecida y un carisma que, francamente, es difícil de ignorar. La clave está en cómo ejecuta estos movimientos. No se trata solo de tener la ambición, sino de la capacidad para llevarla a cabo con éxito, rodeándose de los equipos adecuados y tomando decisiones estratégicas acertadas. Uno de los aspectos que más me llama la atención es cómo está manejando su imagen pública en este proceso. No se trata solo de aparecer en alfombras rojas, sino de proyectar una imagen de profesionalismo, de ambición y de inteligencia. Cada declaración, cada aparición pública, cada proyecto que elige, parece estar cuidadosamente pensado para construir esa visión de futuro. Y esto, para nosotros como espectadores y seguidores, es fascinante de observar. Su comunicación es clave. A través de sus redes sociales, de entrevistas y de la manera en que se presenta ante los medios, está construyendo un relato sobre su evolución, invitando a sus seguidores a formar parte de este viaje. ¿Será que lo veremos dirigir? ¿Escribir guiones? ¿Incluso lanzar su propia productora con un sello distintivo? Todas estas son posibilidades reales y excitantes. La industria del entretenimiento está en constante evolución, y figuras como Kan-Yaman están liderando esa transformación demostrando que el éxito no tiene por qué ser lineal.
La capacidad de adaptación y la voluntad de asumir riesgos son las características que definen a los verdaderos pioneros. Su incursión en la producción, por ejemplo, podría significar la posibilidad de dar voz a historias que de otra manera no verían la luz, o de colaborar con talentos emergentes que compartan su visión. Además, no podemos olvidar el factor humano. Detrás de toda esta estrategia, hay una persona con sueños y ambiciones. Y el hecho de que esté dispuesto a salir de su zona de confort, a asumir nuevos riesgos y a explorar territorios desconocidos, es inspirador. No se trata solo de dinero o fama, sino de la realización personal y la búsqueda constante de nuevos desafíos. La autenticidad en esta búsqueda de crecimiento es fundamental para mantener la conexión con su audiencia. Considerando su origen, es importante destacar cómo ha logrado superar barreras idiomáticas y culturales. Su capacidad para adaptarse y conectar con audiencias de diferentes partes del mundo es una habilidad invaluable en la industria actual. Y esta habilidad es la que sin duda le permitirá seguir expandiendo su influencia en proyectos cada vez más ambiciosos. La internacionalización de su carrera es un testimonio de su versatilidad y de su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento continuo. Quizás su futuro implique también la creación de contenido educativo o inspiracional, algo que aproveche su experiencia y su alcance para motivar a otros. Dado su impacto, podría convertirse en una voz influyente en temas que van más allá del entretenimiento, desde el desarrollo personal hasta la conciencia social. La responsabilidad que conlleva ser una figura pública de su magnitud le otorga una plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad, y es probable que en el futuro veamos cómo utiliza esta plataforma de manera aún más estratégica. En definitiva, cuando hablamos del increíble futuro de Kanyaman, no estamos hablando de una simple extensión de su carrera como actor. Estamos hablando de la construcción de un legado. Un legado que abarca la actuación, la producción, la moda, los negocios y, quizás, mucho más. Es una hoja de ruta ambiciosa, audaz y, sobre todo, emocionante de seguir. Su trayectoria actual es solo la punta del iceberg de lo que es capaz de lograr. Y para ir cerrando este viaje por los horizontes de Kanyaman, queda claro que este joven actor no es solo una cara bonita en la pantalla. Es un estratega, un visionario y un creador que está definiendo activamente su propio destino. Su futuro no es algo que le sucede, sino algo que él está construyendo pieza a pieza, con una determinación que merece ser admirada. Su capacidad para anticipar tendencias y para tomar la iniciativa en la creación de nuevas oportunidades es lo que lo diferencia. Así que para recapitular rápidamente, hemos explorado cómo Kanyaman está trascendiendo su rol de actor, incursionando en la producción, la moda y vislumbrando un futuro en los negocios. Hemos visto cómo su ambición y su visión estratégica están forjando una carrera multifacética que promete ser tan impactante como su trayectoria actual. Hemos hablado de su incursión en el cine italiano, su interés en la producción y la moda, y las señales de una ambición empresarial aún mayor. Su compromiso con el crecimiento continuo y su mentalidad de estratega son los pilares de este futuro prometedor. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿qué les parece a ustedes este increíble futuro que Kanyaman está construyendo? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. ¿Creen que logrará todos sus objetivos? ¿Qué otros caminos creen que podría explorar? ¿Qué proyectos de producción les gustaría ver de su mano? Hagamos de este espacio un debate interesante. Ha sido un placer compartir estas ideas con todos ustedes. No olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y útil, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido fascinante como este. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.